Muy buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, luego desarrollarlo, hacer las actividades y enviarlas para yo poder revisarlo. Antes de iniciar, deseo que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de todos sus familiares. Aquí les estoy mostrando dos dibujos en el cual ustedes ya tienen una idea más o menos de lo que va a ser el tema hoy día. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer el tema del feudalismo. ¿Ya? Pero bueno, ¿qué es el feudalismo? Decía que es una forma de organización social y política basada en las relaciones del vasallaje entre los vasallos y los señores feudales, que tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa durante la Edad Media. Chicos, entonces, como decíamos, que es un gobierno de organización económico, social y política propio de la Edad Media, que se desarrolló en Europa. Chicos, muy bien. Continuamos. El feudalismo, como les explicaba, ya, pues bueno, era una organización política, social y económica. Consistía en una especie de jerarquización en una clase social de poderes políticos y sociales en una desmembración de la soberanía y sus derechos de prerrogativas. ¿Cuáles eran las características del feudalismo? Pues bueno, el poder central desapareció y se fragmentó en los distintos feudos. Feudo quiere decir un territorio enorme donde solo gobernaba una persona, llamada rey. En ellos el señor acaparó las funciones propias del Estado, como por ejemplo legislar, imponer impuestos y administrar justicias. ¿Quién era? El rey, que era absolutista. Los lazos de dependencia se hicieron personales. Desapareció la concepción del hombre ligado a un Estado y a unas leyes territoriales y se originó la dependencia de un hombre con respecto al otro. Quiere decir que este señor, pues, como tenía el poder, gobernaba a las otras personas y estas personas tenían que ser fieles al rey. Las tierras adquirieron una enorme importancia económica al disminuir el comercio y la circulación monetaria. Por eso la agricultura fue la base de la economía. La vida rural predominó frente a la urbana. Entonces se vio incrustado en el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Para poder desarrollar su sistema económico. La economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía única y exclusivamente lo que producía. ¿Ya? Como era tan inmenso los territorios, que era gobernado por un rey, entonces si él quería este año vamos a cosechar puro maíz, entonces solo cosechaban puro maíz, porque era la autoridad absoluta. La sociedad, fuertemente jerarquizada, fue dominada por dos grupos sociales privilegiados en la nobleza y el clero. ¿Sí? Eran los dos grupos privilegiados. ¿Ya? La Iglesia Católica se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político y económico también. Muy bien, continuamos. El feudalismo se formó a partir de dos elementos claves, el vasallaje y el feudo. Vamos a ver cómo se da inicio al vasallaje. En el siglo VI, los germánicos, el rey y la aristocracia, experimentaban las necesidades de rodearse de fieles, en quienes pudieran confiar. Con los carolingios, el vasallaje se convirtió en sistema de gobierno. Entonces, siglo XVI, pues bueno, el rey o la persona que estaba a cargo de un grupo o de un territorio, pues quería a gente fieles para su gobierno, ¿no?
En cambio, con los carolingios, ¿no? En el imperio carolingio, el vasallaje se convirtió en un sistema de gobierno. El soberano administraba el territorio con la ayuda de un palacio o séquico, donde reclutaba a los condes que lo representaban en los pagi, circunscripciones territoriales, a los obispos que ponían a la cabeza de las diócesis y a las abades a quienes confiaban las abadías más importantes, es decir, territorio o ciertos grupos de personas que trabajaban para la agricultura. El proceso del feudalismo se dio en el siglo VIII, a causa de la organización militar que se inició bajo el mando de Carlos Martel y tuvo su culminación en tiempos de Carlomagno. En Francia occidental, el vasallaje, el sistema empezó desde el segundo tercio del siglo IX. Los cargos condales, los condes, tendían a permanecer en manos de una misma familia y de esta a sus herederos. Quiere decir, si yo tenía un territorio y yo moría o fallecía, entonces mis hijos heredaban ese territorio, ¿ya? En el año 877, la capital de Quercy llevó a reconocer como hereditarios los honores y los poderíos ejercidos en nombre del rey. A mediados del siglo IX y mediados del siglo XI se produjo un intenso movimiento por el cual la propiedad libre tendió a desaparecer, mientras que los derechos sobre la tierra y sobre los hombres pasaban a ser ejercidos por los grandes propietarios de tierra. La debilitación progresiva de la autoridad real favoreció que los señores locales asumieran parte de sus prerrogativas públicas. Ya jóvenes, el feudo era un bien real o fondo, vamos a decir, en grandes extensiones de terrenos, tierra o derecho, concedido por un señor o su vasallo a cambio de unos servicios normalmente militares. Se oponía de una parte del allodium o alludium, propiedad plena y hereditaria, y a la tendencia sensual, bien concedida a cambio del pago de un cens. El bien concedido podía limitarse a algunas tierras, a la percepción de ciertos derechos, al poder sobre unos pocos hombres. Aquí vemos fidelidad al rey, ¿no es cierto? Muy bien, el vasallo. Y aquí está el fondo o el feudo. ¿Ya? Aquí está la tierra, todo este era la tierra del gran rey. Los bosques del Señor, granjas aisladas, prados del Señor, no, todo esto era el territorio. Y aquí estaba su castillo principal del rey. ¿Ya? Muy bien. Así era gobernado un fondo. Ceremonias de formalidad del vasallaje. Pues bueno, existían dos formas de ceremonia: el homenaje y la investidura. El vasallo juraba fidelidad al señor mientras que éste lo recibía como su hombre, ofreciéndole defensa y protección. La investidura, pues bueno, la ceremonia o acto concesional era la investidura por medio de algún medio, de algún símbolo. Entonces le daban la espada o el bastón, ¿no es cierto? La fidelidad era la obligación primordial del vasallo, y en ese sentido la felonía o infidelidad podía traer consigo la confiscación del feudo. O sea, el vasallo el rey le entregaba al vasallo la extensión de terrenos para que él trabaje, ¿no? Y si él era infiel, entonces este señor, el rey, le quitaba todas las tierras, ¿sí? Muy bien, continuamos. Los derechos y deberes del súbdito feudatario. La fidelidad del vasallo implicaba la asistencia y consejo al rey, no combatir nunca contra él y servir algún tiempo en la guerra con sus hombres, su castillo, su dinero y la paz con sus consejos.
El feudatario podía cobrar tasas y otros derechos feudales, administrar justicias en sus dominios y aún batir monedas y hacer la guerra a otros señores feudales. Chicos, todos estos derechos y deberes que tenía que cumplir el vasallo. Los colonos y siervos. Los colonos eran los villanos, ¿ya? Hombres libres de baja condición. Estaban sometidos al señor feudal en pagar tributos, ¿ya? En los tribunales y servicio militar. Y los siervos de la gleba estaban sujetos al cultivo de un campo o gleba, a lo que se decía adscrito, y sin permiso de su señor no podían separarse de ella. Formaban la mayor parte de la población rural y no pocas veces se sublevaban contra las arbitrariedades de los amos. Era lícito poseer bienes fuera de la gleba, aunque con limitaciones. Bien, entonces eran dos grupos sociales muy diferentes, ¿ya? Muy bien, la iglesia feudal. Se integró al sistema feudal en Alemania. Arzobispos y obispos estaban en manos del emperador y lo mismo ocurría en Inglaterra. Las grandes dificultades que tuvo la iglesia medieval se puede ver en dos ámbitos. Eclesiástico, la simonía, venta de cargos eclesiásticos, y el nicolaísmo, violación del celibato. Social, derecho de la fuerza, guerra ininterrumpidas, inseguridad de vida. La sociedad feudal estuvo formada de la siguiente manera: nobleza, clero y pueblo. La nobleza, los bellatores, poderoso que sostiene la espada, con los reyes a la cabeza y con la única misión de combatir y mandar. El clero, oradores, obispos y gente de la iglesia cuya misión era rezar. El pueblo, laboradores, que laboran la tierra, tenían la tarea de trabajar la tierra y la de servir. Esta organización de la sociedad feudal es un sistema económico, político y social ciertamente coherente, en el que la solidaridad de intereses entre las diversas órdenes se manifiesta. La economía feudal estaba basada en la agricultura, ¿ya?, en la artesanía y el comercio. Y chicos, pues la agricultura era fuente de vida y es por eso que ellos empezaron a desarrollar en las zonas rurales, ¿ya?, donde se congregó más el feudalismo. El artesanos es una figura vital en las comunidades medievales, ya que la mayoría de ellas deben preocuparse de sus propios áperos de labranza, paños y herramientas. O sea, cada persona se ocupaba de desarrollar productos, ya sea para la agricultura, ya sea para las vestimentas, etcétera, etcétera. El comercio. Pues el comercio internacional estuvo dominado por musulmanes, genoveses y venecianos. Fue en el ámbito del comercio del Báltico donde las ciudades portuarias firmaron un pacto de amistad y mutua libertad de comercio, ¿sí?, a través de las ferias. Chicos, muy bien, entonces así fue la economía feudal. Aquí les estoy dejando las actividades, ya, para que desarrollen la página. No se olviden de ilustrar el tema. Y bueno, pues chicos, lo único que deseo es que se cuiden, ya. Nos vemos.